Les quiero preguntar si creen en Jesús. Amén. Otra vez, ¿creen en Jesús? Amén. ¿Creen en Jesús? Amén. Sí creemos. Si creemos, sin duda, ¿crees en Jesús? Amén. Nosotros tenemos esa experiencia. Si alguna persona nos pregunta esto, ¿crees en Jesús? Sin dudar, decimos que sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos de Él, que estamos con Él, que hablamos con Él, que hablamos de Él, de su poder, pero algunas veces nos falta fe. Aunque creamos en Él, como que no terminamos de fiarnos de Jesús. Por eso tenemos que pedirle, igual que aquel padre de aquel muchacho, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ese es el nombre de la prédica que el Señor me ha dado para este domingo. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. He estado haciendo esa experiencia durante toda la semana, después de que el sábado antepasado, en oración con mi pastor, el Señor me puso esto, porque me reveló que a mí me falta fe. Yo creo, pero me falta fe para que se den muchas cosas en mi vida. Y durante toda esta semana he estado haciendo el ejercicio de decirle al Señor, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y bien interesante, porque en este creo, Señor, pero aumenta mi fe, el Señor me ha ido revelando que de verdad me falta fe, y como que me da vergüenza, me ha dado pena, porque sí es verdad y duele aceptar que me falta fe, que yo creo, sí, pero me falta fe. Entonces, eso es lo que en Lucas 5, 17 al 24, el Señor nos reveló que Jesús sana a un paralítico y dice, un paralítico. Lucas 5, 17, perdón, estoy con Lucas. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Marcos 9, 24. Me equivoqué, disculpen, ese es otro también, pero no es ese. Es Marcos, ¿qué? 9, 24. Sí, Marcos 9, 24. Porque esta es la experiencia de un paralítico, pero la que yo les quiero compartir es la otra experiencia donde este hombre le pide al Señor que le pide, que aumente su fe, ¿verdad? Marcos. Marcos 6. Marcos 6. No, Marcos 9. 9, 24. En adelante, Marcos 9, 24. En adelante dice así. Bueno, entonces sería, y Jesús le dijo, si puedes creer, más bien Marcos 9:23, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba
reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Estamos hablando aquí del caso de un muchacho que estaba endemoniado. Y había un gran alboroto antes, ¿verdad? Antes de que Jesús llegara, porque Jesús no estaba en ese momento cuando vino. Dice: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Y entonces ya le presentan el papá, presenta a su hijo, le dice: mire, señor, es que aquí me estaban orando por mi hijo porque tiene un demonio y a veces lo tira al agua y a veces al fuego y echa espuma. Y bueno, según algunos textos dice que era un epiléptico, ¿verdad? Pero si lo tiraba al fuego no era un epiléptico, era un endemoniado. Y de hecho vemos que el Señor lo sacó, le dice: sal de aquí, no entres más, con autoridad. Y lo que se sorprendió el Señor después es que era muy poca la fe de los discípulos para sacarle, y peor que estaban ahí los fariseos diciendo: ¿qué es? Por eso era el alboroto, porque le estaban orando y no se daba lo que le estaban pidiendo, que saliera el demonio de este joven. Y vino el Señor, pero ¿de quién era el que no estaba la fe? ¿De quién no estaba la fe fuerte? Del papá, ¿verdad? No estaba tan fuerte. Entonces, hasta que él le dice: bueno, ¿tú crees? Sí creo, Señor, pero ayuda, dice esta traducción, a mi incredulidad. Otras traducciones dicen: creo, pero aumenta mi fe, ¿verdad? O sea, ayúdame. En otras palabras: Señor, creo a medias. Creo, pero tengo dudas. Creo, pero es que no sé si tú querrás de verdad sanarme. Creo, pero no sé si tú querrás darme el dinero que te estoy pidiendo. Creo, pero yo no sé si realmente tú me vas a ayudar a bajar de peso. Yo creo, pero no sé si voy a lograr mis metas este año. Eso es lo que en el corazón, sobre todo, lo que esa duda no está tan consciente. Yo eso es lo que me di cuenta esta semana que yo estuve haciendo el ejercicio. Es como que les invito a que lo hagan, que hagan como que despierta y está viendo que la duda no es tan evidente. Pido algo, pero allá en el fondo está uno diciendo: no sé si Dios me lo va a dar, no sé si Dios me va a conceder lo que yo estoy pidiendo. ¿Realmente me amará el Señor? ¿Realmente Dios se fijará en mí? ¿Se acordará de mí? Sobre todo cuando vienen problemas. Por eso es importante pedirle al Señor que nos aumente la fe, porque la fe nos aparta del fatalismo. Que uno comienza: no, si ya no se va a dar. Sobre todo si viene alguien y te dice: tú nunca vas a bajar de peso, tú nunca vas a salir adelante, tú nunca, y los nunca, tú no podrás. Si tú sigues haciendo eso, así vas a morir. Y eso refuerza nuestra fe negativa, y lo peor es que lo creemos, nos tragamos eso y nos queda en la mente diciendo: no lo voy a hacer, no soy capaz, no voy a poder, nunca lo voy a lograr, nunca. Eso es como que te están machacando y diciendo: no puedo. Pero Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que sí se puede. En Mateo 21:22 dice: les aseguro, oiga, con seguridad, les aseguro que si tienen fe y no dudan, podrán decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Oiga, no dijo el Señor recibirán algo, sino que todo lo que pidan en oración. Entonces, ¿por qué no he conseguido yo lo que le he pedido a Dios? Porque me falta fe.
¿Por qué no has conseguido todo lo que le has pedido a Dios? Por falta de fe. Por falta de fe. Porque es la falta de fe, porque esa fe es en el corazón. La primera parte, la primera fe en Mateo nos está dando un montón de ejemplos bien bonitos, bien interesantes. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos con la fe? El primero es el perdón de los pecados. Aquí había un paralítico que lo estaban sacando estaba el Señor en una casa y lo estaban metiendo por el techo, ¿verdad? Sí. En Mateo 9, 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, qué interesante. El hijo, este muchacho, este paralítico no llegó, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, sino que Dios observó, dice que viendo, ¿qué? La fe de ellos, incluyendo al paralítico, lo primero que hace es perdonarnos nuestros pecados. Si no hay fe, si no creemos, si no nos bajamos a los pies del que tiene el poder para perdonar los pecados, no se nos perdonan los pecados, aunque digamos que creemos en el Señor. Pero si no creemos de corazón, porque ¿cómo se dio cuenta el Señor que tenían fe? ¿Cómo lo vio? Dice que viendo ellos, ¿cómo lo vio? Porque dice la palabra que el Señor mira el corazón. El corazón. También conoce los pensamientos, pero sobre todo Él mira el corazón. Y dice que entonces nosotros, todo, si lo creemos, se va a cumplir, si lo creemos. Y ahí es donde a mí me da vergüenza, porque muchas cosas llevo años pidiéndole al Señor, pero la duda bloquea que se den estas cosas. Hay algunos ejemplos de gente que de verdad tiene una fe tan grande y que lo consiguen. Por ejemplo, un hombre que era principal, igual siguiendo Mateo 9:18, dice que mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué creía él? Pon tu mano sobre ella y vivirá. No a sobrevivir, sino a vivir, porque ya estaba muerta. Y no es el primer caso que se da de que personas que han muerto, clínicamente muertas, y por la fe de su madre, de su papá, por aquí una vez nos contó el pastor de un niño que se ahogó y oraron por él y Dios le dio la vida otra vez, y así hay muchas personas. Oye, ¿estás seguro? Ven, pon tu mano sobre ella y yo sé que va a vivir. Y mientras él iba caminando, otra mujer le tocó el manto, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién me tocó? ¿Quién? Soy yo, que hace tiempo tengo flujos de sangre y bueno, entonces queda sanada, porque la fe de ella era, con solo tocarle el manto voy a quedar sana. Estaba segura. ¿Tenía dudas? No. El hombre tenía dudas de que si con que el Señor impusiera las manos sobre la niña iba a vivir. No tenía dudas. Se sanó la mujer. Sí. ¿Vivió la niña? Sí. A pura fe, como dice nuestro hermano Rodo, a pura fe. Aquí tenemos algo muy interesante, es que la fe se hace, lo que nosotros pedimos se hace según, ¿qué? Según la fe que tengamos.
Si mi fe es fuerte, si yo creo, si no hay dudas, o sea, en otras palabras, es según no tenga dudas, según no tenga las dudas y los temores. Perdón, ¿qué dice el hermano? Que algo me está diciendo. Sí, él está poniendo el ejemplo de que si tenemos fe, dijo Jesús, si tuviéramos fe como el granito de mostaza, entonces le diríamos a la higuera ¿qué le diría a la higuera? Que se mueva a la montaña. Bueno, aquí dice que pasando Jesús, igual siguiendo el capítulo 9 de Mateo, pasando Jesús en versículo 27, de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, le siguieron, ¿verdad? Y le dijeron, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Y cuando le pidas algo al Señor, también Dios te pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Amén. Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Repitan conmigo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces aquí está bien claro que las cosas se hacen conforme a nuestra fe. Y nuestra fe no es a nuestra voluntad, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Por eso es que el hombre le dijo: yo creo, pero ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe, Señor, para que no creamos las cosas negativas que nos vienen a decir, para que no creamos lo malo, sino que creamos que si Dios te hizo una promesa, ¿por qué no la va a cumplir? Si Dios no miente. Fe en que hemos sido salvados. Hay momentos en los que cuando no se nos cumple lo que nosotros le pedimos a Dios, ¿a quién le ha pasado? Decir: yo creo que yo no soy escogida de Dios. Yo creo que no soy escogido de Dios porque a mí me pasan una y otra cosa y tengo este problema y el otro y nada, y no salgo adelante, y yo le pido a Dios y Dios no me oye. Yo creo que no soy escogida de Dios. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Dice el Señor, todos en Gálatas 3, 26, 27 dice que todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, cuando tengamos problemas, cuando nos sintamos que no marcha lo que estamos pidiendo, que no se da en el tiempo que nosotros lo queremos, vamos a pensar que por eso no somos hijos de Dios. La fe también es una armadura. ¿Cómo es lo que dice aquí nuestra hermana Mónica? Es experta en esta frase de la fe. ¿La armadura de qué? De Cristo, que es el escudo, ¿verdad? La fe es el escudo con el que nos defienden esos disparos del mal, ¿verdad? Que constantemente estamos recibiendo disparos, estamos recibiendo acciones del maligno para botarnos del camino de Cristo. La palabra es la espada. Entonces el Señor nos dice que en Juan 5:4, todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces, Señor, yo creo, pero tengo duda. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Apártame de esas dudas, Señor. ¿Alguna vez te has sentido que Dios no te ama?
¿Te has sentido abandonado por Dios? ¿Te has sentido que Dios no te oye? ¿Te has sentido que estás solo, que no tienes a nadie ni a Dios? Dice en Juan 3:16, que ya lo sabemos, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios hizo eso, ¿por qué nos vamos a sentir solos? ¿Por qué sentimos que Dios no nos quiere? ¿Por qué sentimos que Dios no oye nuestras súplicas? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y este es el reto, como dice la palabra, que tenemos que vivir, dice en 1 Corintios 5:7, tenemos que vivir por fe, no por vista. ¿Qué significa vivir por fe, no por vista? Porque la fe es la esperanza ¿de qué? De lo que esperamos, ¿verdad? ¿Cómo es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si entonces nosotros seguimos viviendo por vista, entonces confiamos solo en lo que miremos, solo lo que vemos. Y si no vemos, no creemos, ¿verdad? Dice alguien, ver para creer. Y no es así. Dios no nos dice a nosotros eso. Dios nos pide que vivamos por fe, no por vista. Pero podemos nosotros hacer algo para que esa fe aumente. Ajá, dicen aquí sí. ¿Cuál es? De pedirle a Dios. ¿Qué más podemos hacer? Leer la palabra. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Oigan, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Es interesante. La fe es por el oír. El oír. Oír. Escuchar. A veces nosotros, la gente nos dice cosas, nos dice una, otra y otra vez, nos repiten lo mismo y no oímos, no escuchamos porque estamos escuchando el ruido en nuestro interior. Pero si eso que nos dicen vamos a confrontarlo con la palabra de Dios, ahí Dios va a abrir nuestros oídos y va a decir, tenías razón. Me da cólera que me digan eso. No me gusta, pues, ¿quién es el metida? ¿Quién es para que me venga a decir esto? Pero si lo confrontamos con la palabra de Dios, Dios va a abrir nuestros oídos y nuestra fe va a entrar. Va a entrar nuestra fe. Va a aumentar esa fe. Entonces vamos a creer y no van a haber dudas. Sobre todo eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor, que disipe nuestras dudas. Recuerdo que la fundadora de las Hermanas del Buen Pastor decía que nuestra fe, manténganse firmes en la fe como una roca en el mar, porque ella vivió cerca del mar. Esto, pues bueno, es una frase de una persona que no era cristiana, pero el ejemplo sirve porque es verdad. Ella, como vivió cerca del mar, observaba que las olas golpeaban las rocas y venían tormentas y eran golpeadas por las rocas, eran golpeadas por las olas, y nunca vio que una roca fue derribada por una ola, ¿verdad? Entonces por eso decía ella, que tu fe sea inconmovible como una roca. Ahora, la verdadera roca es Jesucristo. Entonces, si nuestra fe, si Cristo habita en nuestros corazones, si nosotros estamos pensando en Él, buscándolo a Él, que eso es lo que en ese sábado de oración me decía el Señor, que lo busque, que ore más, que crea más,
En Romanos 2:6 dice que Cristo habite en nosotros para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones. ¿Cómo va a habitar Cristo en nuestros corazones? Creyendo en Él, no dudando. Cuando nos sintamos que no se va a cumplir lo que le estamos pidiendo a Dios, ya estamos dudando. Y yo en esta experiencia de esta semana, yo cuando pedía, me doy cuenta que hay una cosa que solo Dios la puede sanar, que solo Dios me la puede quitar, porque en el fondo, como decía aquí nuestra hermana, hay un miedo, hay un temor, hay como el no darme el gusto de que si Dios me está diciendo que todo lo que pida, cualquier cosa que yo pida, y si la creo, ahí mismo se da, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Me falta esa fe. Entonces es pedirle al Señor, yo creo, Señor, pero aumenta por favor mi fe. ¿Crees tú que tú no necesitas que Dios aumente la fe, o crees que necesitas también, como yo, que el Señor aumente tu fe? Bueno, entonces eso es lo que esta mañana le vamos a suplicar a Él, que aumente nuestra fe para estar seguros de que somos salvos y que ningún problema nos va a venir a hacer, ni el pecado, ni el hambre, ni la desnudez, dice, nos va a hacer dudar de ese amor de Dios. Que no haya nada que nos haga dudar de que Dios nos limpia, que ya nos limpió, que Dios, cada vez que nosotros nos rendimos a sus pies, dice, tus pecados serán blancos como la nieve, no por nosotros, por nuestra propia acción, sino a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Como dice la palabra, que en Jesucristo. Que, Señor, te pedimos de todo corazón, aumenta nuestra fe. Creo en que tú eres el Dios Todopoderoso. Creo que tú has creado todo. Creo que tú ya me has perdonado. Creo que tú ya me has sanado de todas mis enfermedades, de todos mis pecados, de todas mis maldades. Creo que lo que yo te he pedido ya se va a cumplir. Es un hecho. Creo que tú me bendices económicamente. Creo que tú pagas mis deudas. Creo que tú me vas a conceder eso que tanto tiempo te he venido pidiendo. Creo, Señor, pero hay dudas. Aumenta mi fe. Quita, disipa esas dudas, porque tú eres el Creador, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que has dado la vida por mí, tú eres mi Padre, tú eres mi hermano. Entonces, ¿por qué voy a dudar, Señor? Creo, y en oración te pido que aumentes mi fe. Por el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.